indicármelo. Bueno, quiero en primer lugar agradecerles y mil disculpas por la demora, un problema del internet, se acaba de restaurar mi servicio. En todo caso, pues ya estamos acá en nuestra última actividad. Bienvenidos sean todos. Vamos a generar la terminación del contenido de nuestro programa de introducción al derecho. Tenemos en este aspecto pues 92 asistentes. Vamos a generar algunos elementos importantes también de reflexión y de análisis y decirles que obviamente pues agotar la temática de temas que son muy amplios es bastante complejo. Sin embargo, pues vamos a dosificar en nuestros contenidos a el curso de introducción al derecho. Bueno, entonces, en lo que ingresan algunas últimas personas por acá, pues tenemos entonces ya 95 asistentes. Trabajemos en lo que se ha preparado para esta sesión final. Lo que tenemos entonces que recordar, pues básicamente, y que lo vimos en la sesión anterior, era una pregunta que giró en torno básicamente a lo que se encuentra regulado o establecido en el artículo 51 de la Ley del Organismo Judicial. Por supuesto, para impartir la justicia, el organismo judicial debe tomar en cuenta, por un lado, la Constitución política, por otro, los valores y finalmente las normas del ordenamiento jurídico del país. Noten que aparecen los valores mencionados en nuestra ley del organismo judicial, pero nos quedamos con esta pregunta. ¿A qué valores se refiere esa norma? Claro, lo que podría comentarles que la respuesta, por supuesto, la vamos a tener en base a nuestra Constitución Política de la República. Pues básicamente pues vamos a platicar del artículo 1, del artículo 2 de la citada Constitución. Y, por supuesto, también vamos a reflexionar un tanto en torno al preámbulo de la Constitución Política de la República. En su primer artículo, pues claro, la Constitución nuestra establece la protección de la persona humana. Es más, ustedes podrán encontrar que el Estado de Guatemala ha sido organizado constitucionalmente para proteger a la persona humana y a la familia. Y por supuesto, establezcamos que el fin supremo de ese Estado de Guatemala pues será la realización del bien común. Noten algo que no es la justicia, no es en un momento dado la seguridad jurídica, sino que es el bien común, el fin supremo del Estado de Guatemala. Siendo así, entonces partamos obviamente del análisis de otro artículo, que sería el 2. Es un deber del Estado. Esto significa que el Estado, asimismo, a través de la Constitución Política, se ha impuesto este deber y es garantizar a los habitantes que formamos la población del Estado de Guatemala, garantizar vida, libertad, justicia, seguridad, paz y desarrollo integral de la persona. Entonces, estos serían aspectos que dentro del articulado constitucional podemos tomar elementos desde el punto de vista jurídico de estas normas que están vigentes y por lo tanto son vinculantes, esto es obligatorias, de nuestro ordenamiento jurídico. Ahora bien, no aparece obviamente en las presentaciones, pero vamos a platicar un poco del preámbulo de la Constitución Política de la República y para que ustedes se den cuenta que hay algunos elementos muy interesantes que se mencionan en la misma. Cuando ustedes toman la Constitución Política de la República, pues van a encontrar, en primer lugar, la invocación al nombre de Dios. Y se establece en el texto constitucional aspectos tales como los siguientes. Nosotros, los representantes del pueblo de Guatemala, electos libre y democráticamente, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente con el fin de organizar, esto es interesante, jurídica y políticamente al Estado, afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social
reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental, esto es importante, de los valores espirituales y morales de la sociedad, y al Estado como responsable de la promoción, esto que viene a continuación es importante, del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz. Noten algo interesante. Hay como un listado en donde termina este preámbulo indicando, pues, inspirados en los ideales de nuestros antepasados y recogiendo nuestras tradiciones y herencia cultural, decididos a impulsar la plena vigencia de los derechos humanos dentro de un orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al derecho. Solemnemente decretamos, sancionamos y promulgamos la siguiente Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, ¿qué notan ustedes acá? Claro, aquí vemos que el preámbulo, que no forma parte del texto de la Constitucional porque no hay norma jurídica inserta en la misma, pero para poder entender en su justa dimensión este preámbulo de la Constitución, pues podríamos platicar un tanto en torno a los criterios emanados del máximo órgano de interpretación de la Constitución, como es la Corte de Constitucionalidad. Quiero que ustedes me pongan atención en el criterio establecido por la Corte de Constitucionalidad relacionado a ese preámbulo anteriormente mencionado. Porque la alta corte, en este caso la Corte de Constitucionalidad, cuando, por supuesto, establece sus reflexiones importantes, son jurídicas en torno a este tema, contiene una declaración de principios, por lo que se expresan los valores que los constituyentes, que son los diputados que integraron la Asamblea Nacional, plasmaron en el texto de la Constitución, siendo además una invocación que solemniza el mandato recibido por el soberano pueblo de Guatemala, por supuesto, en el acto de la promulgación de esa Carta Fundamental. De esta manera se dice por parte de la Corte de Constitucionalidad que este preámbulo tiene gran significación en orden a las motivaciones constituyentes, las motivaciones de los diputados que crearon, por supuesto, a esa Constitución, pero en sí mismo ese preámbulo no contiene norma jurídica positiva, ni sustituye, por supuesto, la obvia interpretación que deberá dársele a las disposiciones claras de la Constitución. Por eso se dice que, si tomando en cuenta la importancia, esto puede constituir una fuente, el preámbulo puede ser una fuente de interpretación, por supuesto, de dudas serias que podrían tenerse sobre el alcance de algún precepto constitucional, de alguna norma de la Constitución. Si bien este preámbulo nos dice la Corte de Constitucionalidad, pues pone énfasis en la primacía de la persona humana, esto es importante que ustedes lo consideren. Nos dicen los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que esto no significa que la Constitución nuestra esté inspirada en principios del individualismo, y que por consiguiente, claro, pues esto podría tender a vedar, a prohibir o impedir la intervención del Estado en lo que considere conveniente para proteger a la comunidad y velar por el desarrollo de los principios que son incólumes de seguridad, de justicia, a la cual el mismo Estado, pues, en la misma Constitución se refiere en el mismo preámbulo constitucional. Entonces, ¿qué podríamos derivar de estas reflexiones iniciales? Claro, pues nosotros estamos viendo que hay metas, aspiraciones supremas que se señalan en el ordenamiento jurídico positivo en Guatemala, y que la pregunta que teníamos, que era esta: ¿a qué valores se refiere este artículo 51 de la Ley del Organismo Judicial? Podemos encontrar una respuesta en el texto constitucional, artículo 1, artículo 2, y podemos ver también en el preámbulo de la Constitución Política. Sin embargo,
vamos a establecer de que de todos estos valores nos vamos a circunscribir tres que son bien común: seguridad jurídica y justicia, que son valores jurídicos fundamentales, y un cuarto, aunque no figura expresamente como valor en la Constitución, y en este caso es la solidaridad jurídica. Y son los 4 valores que tenemos en nuestro programa oficial, si ustedes han tenido a bien darle seguimiento y lectura. Partamos en primer lugar del valor central del derecho, y es un valor fundamental, que es la justicia. Hagamos una exploración muy breve, por supuesto, pero es profunda, del tema de la justicia. ¿Qué entendemos por justicia? Y aquí tendríamos un primer criterio. Nos vamos al contexto del derecho romano y vemos a este jurista Justiniano. Él considera que la justicia implica un ideal supremo, que estriba en la voluntad firme y constante de dar a cada uno lo suyo, darle a cada persona lo que le corresponde. De manera contemporánea, pues aparece otro pensador jurídico, Scriche, y él nos dice que esa definición anterior, y quiero que esto lo pongan ustedes muy en cuenta y lo tomen en consideración, lo que Justiniano define como justicia, según Scriche, coincide con lo que se denomina o conoce, según él, como justicia moral. Sin embargo, Scriche nos dice que también, aparte de la justicia moral a la que se refiere Justiniano, existe la justicia civil. ¿Cuándo se produce esa justicia? Cuando el hombre actúa conforme a la ley. Entonces hacemos un paréntesis en este momento. ¿Qué están viendo acá? Pues estamos viendo que se está realizando una clasificación de la justicia, porque entonces no solo es una, sino que ya tenemos, según Scriche, una justicia moral, y en contraposición tenemos una justicia civil. Son 2 clases o especies de justicia. Toda la situación se va volviendo un tanto más compleja, porque entonces no hablamos de una justicia, sino hablamos de 2. ¿Entienden esto? Y continúo. Y nos vamos de Roma y pasamos hacia Grecia. Uno de los pensadores antiguos, filósofo muy conocido, es Aristóteles. Pues Aristóteles reflexiona y nos menciona en torno a la justicia, y él en este caso pues nos indica la existencia de una justicia distributiva y una justicia conmutativa. ¿Qué ocurre con una y qué ocurre con otra? Pues en el caso de la primera, la distributiva. Veamos entonces qué tenemos. Esta contiene los principios con respecto a la repartición de bienes y cargas. ¿Esto qué significa? Imagínense ustedes que según el pensamiento de Aristóteles, pues, ¿quién establece lo que es justo dentro de una sociedad? Y podríamos pensar, el legislador. ¿Dónde queda plasmado lo que es justo dentro de una sociedad? En la ley. De esta forma, se está distribuyendo lo que es justo dentro de la sociedad. Pero hay algo que me parece interesante en el pensamiento de Aristóteles, y es lo que viene a continuación, porque él nos dice que las personas desiguales no deben tratarse de igual forma. Claro, ¿esto qué significa? Hemos de ubicarnos en el contexto histórico de la época de la sociedad antigua griega y reconocer que en el derecho positivo griego, claro, la legislación establecía y reconocía instituciones tales como la esclavitud. Claro, igual en Roma. Entonces, según el pensamiento de Aristóteles, y quiero que lleven la línea, en este caso, de conducción de esta idea, nos está diciendo que las personas que son iguales deben ser tratados de igual manera, pero si las personas son desiguales, deben ser tratados de manera desigual. ¿Entienden esto? Pero viene una pregunta obligada y necesaria. ¿Quién o qué es lo que determina la igualdad o desigualdad entre los sujetos de derecho o personas? ¿Quién o qué? Bueno, en una sociedad esclavista, por supuesto, podemos entenderlo. Y posiblemente la respuesta obedezca a esa situación, que los seres humanos no son considerados, pues, básicamente en igualdad de circunstancias.
Y aquí, porque tengo un tiempo, se los puedo comentar a ustedes, en torno de una historia, para que posiblemente podamos interpretar o entender, no aceptar este postulado aristotélico en torno a una justicia. La historia es esta. Hace mucho tiempo, en un antiguo reino, por supuesto, hubieron dos sujetos que cometieron homicidio. Fueron procesados penalmente y estaba, por supuesto, los procesos en trámite. Y cuando, por supuesto, en este caso, el rey, en este caso, tomaba la decisión de determinar la culpabilidad o inocencia, de castigar o no castigar a los sometidos a proceso. Y en ese régimen monárquico, por supuesto, el monarca decidió a un delincuente que, por supuesto, era sanguinario y que en un momento dado había cometido un homicidio, era un delincuente consumado, había matado a una persona y decidió condenarlo a muerte. Y esa fue la sentencia. El otro sujeto, que también estaba procesado por homicidio, era un médico. Y he de comentarles algo, el único médico del reino. Y en esa época, por supuesto, se dio una enfermedad y el único que podía tratar y curar a los enfermos era ese médico que estaba siendo sometido a proceso. Y el rey decidió perdonar su vida. Bueno, el hecho por el cual estaban siendo procesados los dos sujetos era el mismo, eran homicidios. Y la pregunta es esta. Claro, no vayan a abrir ustedes el micrófono. ¿Fue justo lo decidido por el rey? ¿O le aplicó este principio aristotélico de que las personas desiguales no deben tratarse de igual forma? Y que alguien juzgó que un individuo no era igual al otro, y por lo tanto el castigo era distinto. Bueno, podría seguir y seguir, pero tan solo se los dejo a ustedes como una inquietud intelectual. Sigo acá. Entonces volvemos con Aristóteles. En este caso nos dice que la justicia distributiva se habla de lo justo o lo correcto respecto a la asignación de bienes en una sociedad. Los principios de la justicia distributiva son normativos, diseñados para guiar la asignación de beneficios y cargas en la actividad económica. Esta justicia denominada distributiva es muy común contrastarla o confrontarla con otro tipo, clase o especie de justicia, que es la justicia retributiva. Esta, la retributiva, que se va a dar en la administración de la ley, en la aplicación del derecho a casos concretos. He de comentarles que hay un jurista contemporáneo y que es filósofo del derecho, John Rawls, que en un momento dado es prominente en cuanto a desarrollar el tema de la denominada justicia distributiva. Pero para un curso introductorio al derecho, pues sería muy profundo entrar al desarrollo de estos pensamientos. Lo interesante entonces es que aparece la otra clase de justicia que se denomina conmutativa. Su origen etimológico lo tienen en pantalla. Que proviene del latín commutare, significa intercambio. Noten que se habla de la igualdad del valor de los bienes que se intercambian. Y esta igualdad de valor de los bienes intercambiados en relaciones interpersonales es condición básica para que un trato pueda considerarse justo. Claro, hay muchas palabras, pero tendríamos que ver un ejemplo. En esta situación, pues podría establecer un ejemplo concreto para que tengan ustedes una percepción mucho más clara de a qué se refiere esta justicia. Denominada conmutativa. Igualdad de valor de los bienes que se intercambian es la condición básica para que un trato pueda considerarse justo. Entonces,
puede resultar que dos individuos desean realizar un contrato X o Y, podría ser una compraventa, puede ser un contrato en un momento dado, pues, de mutuo préstamo, vamos a hablar de un comodato, etcétera, etcétera. O podría darse una permuta en un momento dado, cambiar un bien por otro, pero lo que quiero llegar es a esto. Imagínense que un individuo, pues, desea transferir este bien. ¿Qué lo tiene? Tiene este objeto, este es un bien inmueble, y el otro individuo que quiere adquirir este bien, a cambio, le ofrece esto. ¿Ven ustedes la diferencia? ¿Existe acaso igualdad en el valor de estos dos bienes que están pretendiendo intercambiar? Al tenor de la justicia conmutativa, por supuesto, vemos que no se da esa condición, puesto que hay una desigualdad y por lo tanto ese contrato no sería justo. De esta manera, pues podríamos seguir practicando. Claro, pues son ejemplos que en un momento dado, pues en la marcha, pues tenemos nosotros que comentarles para que ustedes tengan una idea, una noción inicial de lo que es estos términos que son profundos relacionados con la justicia. De esta manera, entonces, podemos ver que Aristóteles a esa justicia conmutativa como la que da a cada quien independientemente de sus particularidades, en contraste a una justicia distributiva, que aquí, esta sí toma en cuenta las diferencias de mérito que puedan haber entre los sujetos que están en un momento dado participando. Si son iguales, serán tratados igualmente; si son desiguales, deben ser tratados de manera desigual, pero en la conmutativa, independientemente de los sujetos, aquí están viendo básicamente las particularidades del valor de intercambio. Debe haber una igualdad, y aquí no existe igualdad de valor. Por lo tanto, esta es una justicia de carácter conmutativo. El ejemplo de una justicia distributiva, pues estábamos hablando de los dos sujetos que cometieron homicidio en el caso anteriormente planteado. Continúo con ustedes. Entonces, tendríamos siempre en el tema de la justicia, la especie de justicia, una justicia retributiva. También tiene que ver con la teoría del retribucionismo. Esta básicamente forma parte de toda una corriente de pensamiento filosófico desarrollado a través de la teoría de la justicia. Es más, en el ámbito del derecho penal, es una teoría de la pena. Claro, ustedes cuando ingresen a su tercer semestre, ya en el área profesional, que inician el estudio ya del derecho penal, pues van a darse cuenta que esta rama del derecho gira en torno a un tríptico vital constituido por delito, delincuente y pena. En este caso, aquellos individuos o sujetos que realizan una acción típica, antijurídica, culpable y punible, y que llena condiciones objetivas de punibilidad, que sería una definición contemporánea y clásica también de lo que es un delito, ese sujeto delincuente, por la acción realizada, va a hacerse acreedor de una pena, que sería, en este caso, la consecuencia de carácter jurídico a la que se le hará acreedor por la comisión de ese hecho delictivo. Entonces estamos viendo de que la justicia denominada retributiva nos dice que la retribución proporcional es respuesta moralmente aceptable. Noten que es una retribución proporcional y que es la respuesta moralmente aceptable dentro del contexto social a la falta, al crimen o delito cometido, independientemente de que esa pena impuesta como medida que se le aplica produzca o no beneficios o perjuicios tangibles. Lo interesante de esta teoría, pues básicamente nos está diciendo de que es aquí en donde vamos a hablar de la justicia retributiva, donde el punto o eje central es la retribución proporcional que debe existir en base al hecho cometido y la pena que se impone. Debe haber una proporcionalidad. Si no hay proporcionalidad entre la pena
con respecto al hecho cometido, entonces aquí no hablamos de una justicia retributiva. Bajo este aspecto podríamos ir platicando porque aparece otra especie de justicia y es la justicia denominada correctiva. Esta tiene un carácter rectificatorio. Esto significa que debe reparar o restaurar la situación derivada por el daño provocado, pero debe ser una situación equitativa para poder revertir esa acción de ilegalidad cometida. Hay que buscar en un momento dado ese punto, en un momento medio, el justo medio que debemos encontrar para que se hable de una justicia correctiva. Claro, les adelanto algo. Al que le corresponde aplicar esta justicia correctiva, pues va a ser obviamente al juez en el ejercicio de su función jurisdiccional. Porque aquella justicia a la que Aristóteles denominaba distributiva, que establece qué es lo justo dentro de una sociedad, donde se reparte lo que es justo hacia los individuos que conforman el colectivo social y que aparece plasmado en la ley. Claro, al momento de haber una violación a esa norma, entonces el juez tiene que intervenir corrigiendo la situación, debe restaurar la situación y buscando revertir el daño causado. Y es aquí en donde Aristóteles pues, nos menciona la famosa justicia correctiva. Hay una obra, Ética a Nicómaco, en donde podemos ver el diálogo entre Aristóteles como maestro y su discípulo, y que de alguna forma se diserta y se establecen reflexiones filosóficas en torno a esta clase o especie de justicia. Entonces, la justicia correctiva tiene lugar cuando un ciudadano ha cometido una injusticia contra otro, o cuando una de las partes ha provocado un daño y otro lo ha sufrido, y por lo tanto hay que corregir esa situación, buscando ese punto para poder revertir el daño causado. Bueno, aquí podríamos seguir platicando de las especies de justicia. Lo interesante y que se constituye como una especie de punto central y que son los pilares sobre los cuales podemos establecer la justicia correctiva, debemos tomar en consideración compensación, emparejamiento o igualamiento y el castigo. Son estos tres aspectos. La compensación que pretende otorgarle a la víctima, a quien ha sufrido básicamente esa acción, una indemnización, por supuesto, es algo para resarcir, que sea equivalente al daño que ha sufrido. El igualamiento y el castigo que van dirigidos en cuanto al causante, en este caso podríamos hablar, por ejemplo, del delincuente, el que ha originado la injusticia. La primera priva de las ventajas injustamente adquiridas y de las que se está beneficiando. Claro, pudo haber sido un robo, pues hay que quitarle el dinero, hay que quitarle la joya, hay que quitarle el bien mueble que él ilegalmente pues extrajo. Pero adicionalmente tendrá un castigo que será en un momento dado ese aspecto extra. Aquí se habla de un pago extra, pero sería como una consecuencia adicional, porque no solo es que diga, bueno, aquí está, me arrepiento y lo devuelvo. No, momento, vas a devolver esto, pero aparte vas a ser castigado por el mal que ocasionaste. Sí, que ya lo devolví. No, no es suficiente, o sea, debes devolverlo. Pero aparte de eso, extra. La pena. Y es así como podríamos tratar de comprender estos tres componentes de la justicia denominada correctiva: la compensación, el emparejamiento, igualamiento y el castigo. Sigo acá. Estos dos aspectos, compensación e igualamiento, son considerados por Aristóteles y caracterizan a la justicia como el justo medio entre la pérdida de uno y la ganancia de otro. El papel del juez es importante porque es quien aplica la justicia correctiva, porque los jueces deben tratar de buscar mantener esa balanza en un punto de equilibrio igual entre las dos partes ligadas o sometidas al proceso. Y puedo continuar aún más en esta situación. Claro, como estamos desarrollando un pensamiento aristotélico, es interesante comentarles que en el caso de Aristóteles, él consideró, por supuesto, es importante establecer dos conceptos: justicia y equidad. Claro, la justicia, nos decía Aristóteles, es buena, pues un bien general,
es abstracta, es rígida, pero si lo justo es bueno, lo equitativo es mejor. ¿Por qué? Porque a través de la equidad, que desde el punto de vista etimológico proviene del latín equitas y tiene relación con igualdad o significación de igualdad, la equidad, como ustedes lo ven, es un medio correctivo de la rigidez de la justicia, porque la equidad implica lo que racionalmente es justo para ese caso. Es como una justicia hecha a la medida del caso. Y esto permite adaptar la justicia al caso singular, templando el rigor de la justicia. Y bajo ese contexto, entonces, tendríamos estas ideas aristotélicas y filosóficas en torno a la justicia. Y este medio de corrección, correctivo de la misma, que es la equidad. Y podría seguir, y me quedo corto realmente con analizar, porque estamos hablando del valor central del derecho y es la justicia. Diversas posiciones teóricas, muchas teorías, doctrinas, maneras de interpretar la justicia, que pasaríamos, por supuesto, años discutiendo en torno a lo que nosotros entendemos por justicia, pero como un agregado, voy a hacer un aporte con ustedes de reflexión filosófica en torno, obviamente, a la justicia. Hago la salvedad respetando su ideología política, sus creencias religiosas. Pues vamos a platicar básicamente de dos sistemas operacionales de justicia. Confrontarlos, no vamos a llegar, claro, pues a una conclusión, pero tan solo necesito despertar en ustedes esa inquietud para que se den cuenta de que a estas alturas, muchas veces, a pesar de la modernidad de nuestra actual generación, estamos todavía en desacuerdo y no hemos comprendido muchas cosas que escapan, por supuesto, a nuestro entendimiento, que puede ser lógico y también racional, pero escapan al conocimiento. Veamos qué ocurre con este ejercicio. Podemos mencionar una ley tan antigua, que es milenaria, por supuesto, la famosa ley del talión. Ley del talión, aquella que nosotros mencionamos con las expresiones ojo por ojo, diente por diente, el que a hierro mata, a hierro muere. ¿Han escuchado ustedes esta ley que es tan antigua como la misma humanidad? Si nosotros analizamos la famosa ley del talión, y cuando ustedes vean en el derecho penal la teoría de la pena, pues se va a hablar de la ley del talión. El porqué de la ley del talión, pues voy a interpretar a mi manera, obviamente, lo que a continuación les voy a comentar. El porqué de establecer ojo por ojo, diente por diente, el que a hierro mata, a hierro muere. Porque se ha dicho que en la columna vertebral de la justicia va a ser, obviamente, la igualdad. Por lo tanto, si a la teoría de la pena, en el ámbito del derecho penal se refiere, implica, por ejemplo, que si una persona ocasiona un daño a otra y podría hacer que le corte la mano, lo justo desde la perspectiva de la igualdad inherente a la ley del talión sería que al delincuente también le corten la mano. Cortó una mano, tu castigo será que te cortan una mano a ti. ¿Entienden esto? Bueno, porque eso se considera que es justo. La pena, entonces, aplicando los principios de la ley del talión, conlleva de que al sujeto debe infligírsele un castigo que debe ser igual al daño ocasionado. No mayor ni menor, sino igual, para que eso se considere justo. Pero ¿qué ocurriría bajo la perspectiva de la ley del talión si a ese sujeto que le cortó una mano a otra persona, la sentencia fuese pena de muerte?
por haberle cortado la mano a una persona lo condenan a muerte. Entonces aquí habría una pena mayor al daño ocasionado y hay una desproporcionalidad y por lo tanto no hay igualdad. O a la inversa, si ese sujeto que de alguna manera mató a una persona y la sentencia establece que por el homicidio le van a cortar una mano, entonces también estamos viendo la desproporcionalidad en cuanto a la pena impuesta y el hecho cometido. Entonces, ¿qué es lo que corresponde según la ley del talión? Igualdad, porque eso puede considerarse que es lo justo. ¿Entienden ustedes la lógica operacional de esta milenaria ley del talión? Claro, hay mucho de qué hablar, por supuesto. Y la vamos a dejar por ahí. Podría seguir platicando, pero el tiempo no lo permite. Me encantaría hacerlo, pero no me permite el tiempo. Pero por el otro lado, voy a platicarles un tanto, respetando, por supuesto, cualquier credo, cualquier ideología que se pueda tener, lo que yo he denominado mecánica operacional de la justicia divina. Sí, así como lo es, mecánica operacional de la justicia divina. ¿Cómo opera? Bueno, cuando nos dicen, por el mal que ustedes reciban, deben devolver bien. ¿Entienden esto? Significa que si nos ocasionan un mal, debemos devolver un bien. Otra. Si les dan en una mejilla, pongan la otra. ¿Quieren más? No juzguéis para no ser juzgados. Claro, y podría seguir. Pero, ¿qué está pasando en este momento? ¿No les parece a ustedes que bajo la lógica de la ley del talión, que es un sistema operacional de justicia humana, encontramos una franca contradicción con la mecánica operacional de justicia divina que nos está planteando una situación totalmente distinta? Yo no voy a hacer apología de ninguna posición de pensamiento. Simple y sencillamente los insto a despertar en ustedes esa inquietud por profundizar los temas. Porque a primera vista, en una primera impresión, y muy superficial, por supuesto, vamos a encontrar que es en un momento dado inaceptable, no porque lo comprendamos en su totalidad, sino inaceptable porque riñe con la lógica humana, va en contra de un razonamiento lógico humano. Y ustedes dirían, bueno, pues, ¿por qué? Bajo ese contexto, tan solo los dejo a ustedes con inquietud para que si desean pues, profundizar estos temas, que lo hagan, involúcrense en el estudio, por supuesto, de la profundidad de este tema que es la justicia y que puedan ir descubriendo poco a poco, pasando ese tamiz de la razón, para poder adquirir un conocimiento y fijar una posición al respecto, para poder en un momento dado emitir un criterio no precipitado, sino un criterio meditado, derivado de una profunda reflexión. Pareciera simple, puesto que nuestra lógica humana opera de una manera muy distinta a lo que se nos ha dicho que es justo. Rebasa los límites de nuestra comprensión y en el peor de los casos, lo que hacemos a veces, y que es una cuestión indebida, es emitir opinión o emitir un juicio en temas que no conocemos. De esta manera, entonces, ¿qué indica? Que para poder exteriorizar un criterio más acertado,
pues debemos profundizar y no simple y sencillamente descalificar por el simple hecho de oponerse sistemáticamente a aquello que no comprendemos. O en el peor de los casos, es una reacción a algo que tememos o que no estamos dispuestos a conocer, puesto que no es de nuestro interés, o en el peor de los casos, no es de nuestra, básicamente, percepción muy personal o conveniente. Creer en lo que nos conviene y descalificar lo que no nos conviene. Y muchas veces se hace esto sin establecer realmente qué es lo correcto y qué es lo justo. Bueno, sigo con ustedes. Podría seguir platicando, estoy inspirado, pero necesitamos ir estableciendo algunos puntos concretos. Luego aparece otro valor fundamental, la seguridad jurídica. Vamos a concretarla básicamente en lo siguiente. Cuando se habla de la seguridad jurídica, claro, el Estado tiene la obligación de proporcionarnos a quienes formamos parte de la población, pues esa seguridad, una garantía, por supuesto, por un lado, de protección personal del individuo, pero por otro lado también la garantía de que esas normas que integran el ordenamiento jurídico que ustedes conocen, el orden jerárquico piramidal, no van a estar sometidas a constante cambio, no van a estar sometidas a las reglas jurídicas constantemente a cambios y modificaciones, porque obviamente esto lo que generaría es estar cambiando constantemente las reglas jurídicas dentro de una sociedad. Esto va a generar incertidumbre. Necesitamos que haya una estabilidad en cuanto a las normas del ordenamiento jurídico estatal, para no afectar esos derechos que hemos adquirido bajo el amparo de una ley anterior y que no vayan a ser, en este caso, prohibidos o que nos arrebaten derechos que adquirimos bajo el amparo de las leyes. Necesitamos una estabilidad. De esta manera, la seguridad jurídica la vamos a entender, no solo pensemos en un marco de protección ciudadano del individuo inserto dentro de la población de un Estado, sino también vamos a entender que el mismo ordenamiento jurídico sea seguro. Es asegurar de que no sea constantemente sometido a cambios, porque deben estar estables las normas. Es más, si ustedes, por ejemplo, necesitan realizar una inversión, invertir un capital para dedicarse a algún emprendimiento en un estado determinado, si es nacional o internacional, pero lo que se hace antes de invertir, hacer estudios de prefactibilidad, de factibilidad, ver los costos, establecer todos estos tipos de situaciones. Es más, ténganlo por seguro de que tendría que tocar obligadamente pues el tema tributario, establecer cuáles son los impuestos que hay que pagar en el país y todo, y tomar una decisión en base a la certeza y seguridad que nos dé las leyes que en un momento dado rigen el país donde vamos a realizar una inversión, que puede ser en el extranjero, puede ser en el interno. Entonces, tomamos la decisión en base a lo que está normado y regulado. Invertimos el capital, pero resulta que el día de mañana se duplican o triplican los impuestos, por ejemplo, a esa actividad económica, y esto sale o rompe el esquema, en donde obviamente esto genera incertidumbre. Entonces, obviamente, vemos en ese ejemplo que también el ordenamiento jurídico debe ser estable y no estar sometido a constante cambio para que se aseguren esos derechos adquiridos. Entonces, la seguridad jurídica no solo deben pensar ustedes en que veamos policías en cada esquina de las calles de Guatemala, que vean patrullas constantes, que vean eficiencia en un sistema donde los distintos gendarmes que proporcionan la seguridad civil interna pues estén custodiando y protegiendo a la población. No solo es esto, sino que también que el mismo ordenamiento jurídico tenga estabilidad y sea un orden seguro, estable, no sometido a constante cambio. Entonces, este es, en términos muy generales, el aspecto central de este valor fundamental del derecho, que es la seguridad jurídica. El bien común, por supuesto, vamos a establecer que como fin supremo del Estado de Guatemala, pues es la realización del bien común. El Estado
de bienestar generalizado de cada uno de los integrantes de la población de un Estado, para que puedan realizar dentro del Estado, en base a un orden jurídico justo, estable, los medios que le faciliten a cada uno de nosotros poder alcanzar fines trascendentes, podernos desarrollar como sujetos dentro de un Estado, buscar el bienestar de ese colectivo. Claro, y no en un momento dado, pues ver, lamentablemente, como lo hemos visto, que no se presentan las condiciones en ciertos lugares en donde la población debe tomar decisiones que son en un momento dado importantes, aún a costa del riesgo personal, y es abandonar su estado natal, su estado de origen, y buscar ese bien común en otras latitudes fuera de las fronteras nacionales. ¿Derivado de qué? Derivado de la incapacidad de quien en un momento dado, o quienes detentan el poder político, poder supremo de dominación, de brindarle a su población ese bien común. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? El bien común, que es el fin supremo del Estado de Guatemala. Y podemos continuar acá la solidaridad como valor jurídico. De este tema, claro, ustedes lo habrán escuchado, en la solidaridad. Más podemos ver en situaciones de emergencia, una catástrofe natural, un terremoto, una inundación, una sequía, inclusive hasta cuando se da un accidente de tránsito. Ustedes no me dejarán engañarlos, pues se darán cuenta que ante la desgracia ajena, pues hay personas que van en sus vehículos, estacionan, auxilian a los heridos, a las víctimas, y hay muchas veces que dada la acción ciudadana inmediata, en donde se solidarizan ciudadanos con los accidentados, hay quienes han salvado su vida por la acción solidaria de un ciudadano desconocido, independientemente su credo religioso, su ideología política, su posición social o económica. Entonces vemos que hay algo en los seres humanos que hace que, por supuesto, nos volvemos solidarios frente al sufrimiento de los demás. Es como algo, si ustedes quieren, natural del ser. Entonces, dentro de la coexistencia social, esto adquiere sentido y permite que nosotros, insertos en un colectivo social, una libertad de desarrollo personal, pero también solidariamente buscar el desarrollo de otras personas. Si tú estás bien, yo voy a estar bien, y ambos vamos a estar bien, y todos vamos a estar bien. Si tú estás mal, te voy a ayudar a que estés bien. Y así vemos nosotros que dentro de ese contexto, prescindiendo ideología política, creo religioso, vemos que es algo consubstancial a la naturaleza humana. Es así como en sociedades tan antiguas, primitivas, formas de organización social, la manada primitiva, horda salvaje, tribu, fratria, gens, etcétera, pues vamos a encontrar que la unión hace la fuerza. Por supuesto, los seres humanos primitivos encontraron que solo juntos, solo unidos, podían enfrentar eficazmente las adversidades de ese medio natural en el cual vivían. Entonces, no es algo ajeno, nuevo, que en un momento dado, pues, de ver cómo la unión y hacer una causa común para enfrentar las adversidades es algo muy natural en los seres humanos. Sigo acá. Por excelencia, como ustedes lo habrán escuchado, pues caracteriza ese espíritu de colaboración mutua existente entre los diversos individuos que conforman un colectivo social. Sigo acá. Esto nos ha permitido resistir las adversidades. Hemos visto cómo el pueblo guatemalteco y la solidaridad también de los pueblos para con Guatemala y viceversa, hacen que nosotros, de una manera espontánea, pues, y es libre la determinación de hacerlo, estamos nosotros apoyando. Esto no significa que implique el sacrificio personal en aras de los demás, no, simple y sencillamente una carga se vuelve menos pesada cuando es repartida entre todos y todos apoyan de manera conjunta a sobrellevar las adversidades que en diversas circunstancias nos puede presentar la vida de relación social.
Obviamente, no hay dudas en colaborar, apoyar a aquellos individuos menos favorecidos, y esto hará la diferencia, obviamente, entre otro tipo o clase de personas que lamentablemente pues también actúan de una manera indiferente y egoísta ante los demás. ¿Qué tendríamos acá? Por supuesto, tenemos aspectos importantes que platicar, que reflexionar. Idealicemos nosotros una sociedad en donde el fuerte ayude al débil, en donde el sano ayude al enfermo, en donde el rico ayude al pobre, en donde se haga causa común y juntos buscar la solución a los problemas, no desde una perspectiva individualista, indiferente y egoísta, sino desde una perspectiva solidaria. Y estoy hablando de la solidaridad no bajo una perspectiva ideológica política, no. Estoy hablando de un sentir inherente al ser humano que nos hace casi de una manera automática, pero consciente también, de actuar para poder ayudar a quien se encuentre desfavorecido. Veamos acá, en el caso de Guatemala, pues, ¿qué tenemos? Si nosotros tomamos la Constitución Política de la República, pues es interesante que tan solo 2 veces, 2 y no más, en el texto de la Constitución aparece la palabra solidaridad. La primera en el artículo 150, que se refiere a la comunidad centroamericana, y la segunda en el 151, relaciones del Estado de Guatemala con estados afines. Pero se menciona la solidaridad no en la dimensión de la solidaridad jurídica como un valor. Y en este caso, ¿qué voy a hacer con ustedes? Por supuesto, si esta solidaridad puede adquirir la dimensión jurídica, ¿cómo podríamos hacer o pensar? Y este es un argumento, lo someto a consideración de ustedes para que lo analicen, que lo reflexionen, que lo pueden aceptar o no, por los cuales podríamos interpretar, según el texto de la Constitución, que la solidaridad sí puede ser un valor jurídico dentro de nuestro ordenamiento legal. Para ello vamos a utilizar, aquí van los argumentos de juicio en el artículo 44 del texto constitucional. Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, y aquí viene lo importante, aunque no figuren expresamente en ella, esto es, no aparezcan definidos en el texto de la Constitución, son inherentes a la persona humana. Y lo dejo hasta acá. Si tomamos en cuenta que se están reconociendo otros derechos humanos que aunque no estén expresamente definidos en la Constitución, pero si son inherentes a la persona humana, entonces la Constitución sí los está reconociendo. Y por ello, si interpretamos de manera extensiva ese texto constitucional, podemos inferir que a nivel mundial hay una tendencia doctrinaria, esto es en la teoría científica del derecho, por connotados juristas que destacan la importancia de la solidaridad como valor jurídico. Es más, podría comentarles que a la solidaridad se le atribuye el carácter o dimensión de un derecho fundamental inherente al ser humano. Y hago un paréntesis acá. Si a la solidaridad se le considera derecho fundamental inherente al ser humano, entonces podemos llegar a la conclusión que de manera tácita el ordenamiento jurídico constitucional guatemalteco en el artículo 44 no tendrá objeción de reconocerle a la solidaridad jurídica el carácter de valor dentro del derecho interno guatemalteco. Claro, ese es un criterio de interpretación personal, lo someto a su consideración y obviamente ustedes encontrarán el porqué. Hay una propuesta que aboga porque la solidaridad jurídica sea abordada como un valor jurídico junto con la justicia, el bien común y, por supuesto, la seguridad jurídica. ¿Y qué tendríamos acá? Por supuesto, acá, pues tendríamos entonces, básicamente, el final de nuestro respectivo módulo 8. Vamos en el resto de tiempo que nos queda, por supuesto, a volver
continuamos con el módulo 9, que se refiere al tema de la realidad nacional, y es el tema que vamos a disertar a continuación. Ya tenemos algunos breves instantes para culminar nuestro programa, pues ese es un tema de reflexión. Para ello, voy a requerirles a ustedes, pues básicamente, primero, pues si tienen a mano, si lo pueden, por supuesto, adquirir, una hoja en blanco o un cuaderno que tenga el espacio respectivo, lápiz o lapicero, vamos a generar una encuesta, obviamente, rápida de opinión. Ustedes me van a ayudar a desarrollar, básicamente, esta reflexión. En primer lugar, pues vamos a establecer que en nuestra facultad, el programa oficial tiene este módulo Realidad Nacional dentro del sistema jurídico guatemalteco. Platicar de la realidad nacional implica que como sujetos cognoscentes vamos a tener una percepción muy distinta o similar en torno a ese diario vivir que representa, o refleja la realidad nacional. Claro, he de comentarles que la misma realidad como objeto de apreciación intelectual o de aprehensión cognoscitiva puede, dependiendo la ideología que implica una perspectiva filosófica que se tenga en torno a una misma realidad, puede ser entendida de diversa manera. Porque si alguna persona con un pensamiento ideológico, político, de derecha, analiza la realidad nuestra, pues la entenderá de cierta manera, y si lo hace una persona con una ideología de izquierda, pues va a interpretar la misma realidad de distinta manera. Puede ser de norte, de sur, puede ser de país de primer mundo, desarrollado, o de tercer mundo, subdesarrollado. Entonces lo que vamos a encontrar es que la variedad de sujetos cognoscentes, dependiendo su perspectiva de análisis filosófico que implica ideológico, pues va a entender la misma realidad de diferente manera. Dicho esto, entonces, y respetando, por supuesto, la manera de que cada quien desee entender el fenómeno al que denominamos realidad nacional, he de comentarles que en nuestro programa, por supuesto, tenemos antecedentes. La realidad nos puede presentar diversas facetas, una realidad nacional, una dimensión societaria, económica y jurídica. Pues vamos a mencionar tan solo algunos componentes, no puede agotarse porque es muy amplio el tema. Hablar de la realidad nacional implicaría hablar de diversidad de temas, pero acá nos podemos enfocar en un enfoque social, económico y jurídico de esa realidad o dimensión. Si es así, entonces pues partamos de lo primero. Cuando nosotros proponemos el análisis de la realidad nacional, pues podemos tomar en consideración algunos hechos en dimensión social, económica, jurídica, que no son los únicos, pero de alguna manera apuntalan al sistema jurídico guatemalteco. Estudiar o analizar o reflexionar con respecto a las causas y efectos de todos estos aspectos estructurales que tienen, claro, un impacto directo en la sociedad guatemalteca y que han regido, por supuesto, ese quehacer socioeconómico de un país. Y por supuesto conlleva una necesaria implementación de estrategias que son políticas gubernamentales para poder en cierto momento actuar frente a esa realidad. Obviamente políticas que van a requerir la implementación de herramientas e instrumentos, en este caso serían las normas jurídicas, para poder hacer viables pues todas esas decisiones que se tomen a nivel de gobierno y ser aplicables dentro de una realidad social. ¿Qué más podríamos platicar? Claro, hemos de entender que Guatemala, un país que tiene pues una población que mayoritariamente es de ascendencia maya, 4 pueblos, 21 etnias, y que representan, imagínense ustedes, una gran mayoría, el 60% de la población actual. Es más, podría comentarles en un momento dado, pues si es un máximo y es mayoritaria,
esta población que integra a Guatemala, la pregunta en un momento dado es, ¿y cuál es el grado de incidencia que pueden tener en la toma de decisiones a nivel de gobierno? ¿Cómo pueden incidir en un momento dado en un régimen jurídico dentro del Estado de Guatemala? Pues son mayoría. Son mayoría. Entonces, podemos continuar. Claro, vamos a encontrar, y no solo en Guatemala, basta con ustedes vuelvan sus ojos al exterior y van a darse cuenta que hay un grado acelerado de descomposición en la vida ciudadana. Entonces, incluyendo también una degradación lamentablemente moral y de valores de convivencia, porque pareciera ser que es inversamente proporcional y, por supuesto, el desarrollo científico y tecnológico de la sociedad humana y la degradación moral. Pareciera ser que no van juntos, sino que van en decadencia. Puede haber desarrollo, pero hay degradación a nivel moral dentro de los colectivos sociales, y no solo en Guatemala, lo podemos ver en todas latitudes. Entonces hay un proceso de descomposición que se manifiesta y tiene impacto, por supuesto, en la política, la legalidad, en donde hemos visto cómo se pierde en el camino y se extravía el rumbo realmente del qué hacer de las organizaciones, en este caso públicas, que están ideadas para poder ser gestoras, ser administradoras y que lleven el rumbo, por supuesto, de un país determinado. Entonces, por supuesto, pensar en la degradación, pensar obviamente en que el ordenamiento jurídico es muy común ver nosotros, exgobernantes y algunos que ejercen gobierno sometidos o ligados a procesos, y esto pues basta que ustedes vean las noticias, vemos cómo a la más alta cúpula a nivel de gobierno, pues hemos visto expresidentes y vicepresidentes procesados y sometidos a proceso en los diversos órdenes de las diversas manifestaciones del poder público en Guatemala, pues vemos lamentablemente esta situación. Y no es nada nuevo, esto no es un descubrimiento nuevo, no es secreto de Estado, pues esto es de la opinión pública nacional e internacional. De esta manera, entonces, vemos que la precariedad del empleo, claro, se vino a agregar agravar, mejor dicho, con la pandemia, débiles políticas de salud, educación, vivienda, nutrición. En materia de salud, por supuesto, un sistema de salud abandonado, con el respeto que me merece, pero abandonado por décadas. Y que si antes de la pandemia estaba colapsado, pues con la pandemia vino a generarse básicamente el declive de un sistema colapsado de salud. No digamos en materia de educación, se habla de que se corre el riesgo de que se pierda año y medio o dos en un ciclo educacional en Guatemala, el déficit de salud, la mala nutrición en un momento dado, pero todo esto que ustedes ven básicamente obedece, hay causas que generaron estas situaciones, que es las que se viven actualmente de una manera, por supuesto, lamentable. Esto tan solo es el efecto de algo que viene no de 2, 3 años atrás, sino hablamos de décadas, en un sistema, por supuesto, colapsado, que ha generado que esto, por supuesto, es tan solo el fruto de lo que anteriormente se cosechó. Podemos platicar, por supuesto, de las causas que han llevado a nuestro país a estas deplorables situaciones. Tan así es que aparece un criterio establecido por el grupo G4, y voy a explicar en qué consiste, que identifican 5 grandes problemas que afectan a Guatemala, pero también hay problemas medianos y hay problemas pequeños. El G4 identifica creciente empobrecimiento de la gran mayoría de la población, incremento de la violencia, la ineficiencia del sistema, por supuesto, de administración de justicia, que es arbitrario, la degradación de los valores humanos, la destrucción del medio ambiente.
Y estas conclusiones a las que arribó G4, la pregunta es esta, ¿y ustedes creen que es algo desconocido? Por supuesto, simple y sencillamente se sistematizó y se nos hizo ver algo que ya conocíamos. Pueden ver algo novedoso ustedes acá, pero, por supuesto, el mérito consiste, en primer lugar, en reconocer que se tienen problemas. Pero no basta con fijar la atención en los problemas, sino que también, lo más importante, es fijar nuestras energías y nuestro pensamiento en la búsqueda de soluciones a esos problemas. Conocemos la enfermedad, sabemos el mal, sí, conocemos las causas, sí. Busquemos cuál es la medicina para poder corregir y curar esa enfermedad. G4 es un grupo que surgió derivado del Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia en Guatemala, conformado por 4 instituciones: la Iglesia Católica, Procuraduría de Derechos Humanos, Alianza Evangélica de Guatemala y, por supuesto, la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estamos nosotros como alma mater, por supuesto, conformando este grupo. De esta manera, entonces, podemos platicar en aspectos de realidad económica. Hay fundamentos macroeconómicos, el bajo crédito que otorga el Banco de Guatemala, establecer que realmente pues, el sector privado pues, domina la producción económica en nuestro país. Y también en la dependencia que se tiene de las exportaciones. Claro, voy a contar algo que también ahora hay otra fuente de ingresos importante, que son las remesas familiares, pero de alguna manera estamos viendo que aliados comerciales, Estados Unidos, la Eurozona, Centroamérica, México, el presidente de la República actual, pues hace breve, pues regresó de México a establecer contactos con el presidente mexicano López Obrador en torno a varios temas. Dentro de estos, pues hay convenios para poder desarrollar actividades económicas de beneficio mutuo para Guatemala y para México. Es más, en las noticias ustedes podrán haber escuchado que México invita a Guatemala para que participe también en la producción de una vacuna local para poder paliar la enfermedad de COVID-19. Que así podríamos establecer diversos temas en materia económica. Claro, se ha dicho que hay un bajo nivel de carga tributaria, hay poca inversión pública, bajo nivel en los índices de desarrollo humano y condiciones de vida. Es más preocupante, 50% de población en índices de pobreza, si no es que más. ¿Qué significa esto? Que si nosotros analizamos, la mitad o más de la población de Guatemala es pobre. Esto es preocupante, claro, pero este es un efecto derivado de situaciones que no son recientes. Al final, tan solo representa la punta del iceberg de lo que realmente ha persistido durante años o décadas en la sociedad guatemalteca. Aparte de la falta de seguridad, institucionalidad y certeza jurídica que no favorecen o no propician la inversión. Entonces, claro, pues podríamos platicar, ya vamos a terminar estos temas. El bajo nivel de carga tributaria nos dicen, bueno, ¿qué significa esto? Es una reflexión breve, que dice que pagamos pocos impuestos y que algunos abogan porque hay que elevar la carga tributaria. Bueno, pero con el respeto que merecen, yo apuntaría a algo primero. ¿Por qué no transparentar primero la poca o baja carga tributaria que dicen que tenemos, transparentar la recaudación de impuestos, cerciorarse de que efectivamente el que debe pagar impuestos los pague con lo que tenemos, evitar el contrabando, evitar la evasión de impuestos y obviamente, imagínense, pues si acá lamentablemente, y eso es Vox Populi, hay procesos penales abiertos, se recuerdan el caso de línea 1, línea 2, etc., ¿cuántas líneas hay? Entonces, ¿por qué no trabajar primero en transparentar, eficientar la recaudación tributaria y determinar cuánto es lo que en el camino se queda y no llega a las arcas públicas? Antes de pensar en elevar carga tributaria. Claro, algún técnico podrá estar en contra de lo que yo estoy diciendo. Simple y sencillamente digo, pues primero transparenten en la recaudación de impuestos, utilícenlos de buena manera para generar credibilidad en la sociedad guatemalteca y hasta después, ya que sean las condiciones, pues a poder hablar de elevar la carga tributaria.
Pero si se va a elevar carga tributaria manteniendo estos vicios del pasado, pues la situación no va a salir país adelante. Continúo acá. En la realidad económica, pues no hay políticas coherentes a largo plazo, cada 4 años se cambia de gobierno, no se le da continuidad a planes de largo plazo, además pues solo se limitan a criticar al saliente por parte del entrante, a procesar penalmente al saliente por parte del entrante y no encontramos rumbo, puesto que hay políticas a corto plazo improvisadas y esto debe ser mejorado. Podríamos seguir más platicando de estos aspectos, no solo en Guatemala, sino en varios países de Latinoamérica. Entonces, ¿qué tenemos? Pues acá, básicamente, hay que aumentar la generación del empleo formal en el país, dado a la informalidad, hay que generar más estabilidad laboral. Y finalmente, para terminar, pues nuestra Constitución Política establece que el fin supremo del Estado de Guatemala es el bien común, que es un gobierno republicano, democrático, representativo, la soberanía radica en el pueblo, y vemos que política y administrativamente Guatemala está dividido en departamentos y estos en municipios. Finalmente vemos que para consolidar el Estado constitucional de derecho existe la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, Procuraduría de Derechos Humanos. La primera, pues vela por el control de la constitucionalidad de las leyes, la defensa de la Constitución, conoce en materia de amparo cuando sea procedente. En la Constitución Política, en el artículo 268, habla de la Corte de Constitucionalidad como función de defensa del orden constitucional. El Tribunal Supremo Electoral tiene a su cargo convocar, organizar y finalizar procesos electorales. El 121 de la Ley Constitucional Electoral y de Partidos Políticos nos establece que la máxima autoridad en materia electoral. El Procurador de Derechos Humanos es un comisionado delegado por el Congreso. Investigar, denunciar conductas lesivas a los intereses de las personas que impliquen violaciones a derechos humanos. La Constitución, en el 274, establece básicamente la función de defensa de los derechos humanos que la Constitución garantiza y que le corresponden al Procurador de Derechos Humanos. Luego, para terminar, el licenciado Santiago López Aguilar nos dice, es un criterio, que el sistema jurídico guatemalteco se apoya en 2 pilares fundamentales. La garantía al régimen de propiedad privada y la garantía al régimen de la libre empresa. Este criterio de este jurista guatemalteco nos dice que estos son los 2 pilares sobre los cuales se fundamenta el sistema jurídico guatemalteco. Por eso es que no les extraña a ustedes que la legislación nuestra va siempre a proteger y tutelar estos 2, que son los pilares fundamentales sobre los que se erige el orden jurídico guatemalteco. Sin más, por supuesto, claro, tendríamos que en el artículo 39 de la Constitución se habla de la propiedad privada, en el 43 aparece el régimen de la libre empresa. ¿Qué tendríamos acá entonces? Básicamente, con esto, mis estimados amigos y amigas, pues vamos a tener el final de esta actividad, pero les había dejado papel y lápiz en mano. Para terminar, solo les quisiera comentar, son preguntas. Si ustedes quieren analizar la realidad nuestra, primera pregunta, pueden poner un cheque en señal de aprobación, 2 minutos y terminamos, un cheque aprobando, una X en desaprobación. La opinión que tiene el pueblo sobre el organismo legislativo, los diputados, buena o mala, 1. 2. La opinión que tiene el pueblo sobre el organismo ejecutivo, buena o mala. 3. La opinión que tiene el pueblo sobre la administración de justicia, y aquí hablamos del organismo judicial, buena o mala. Otra pregunta, la opinión que tiene el pueblo sobre el actuar del Ministerio Público a cargo de la Fiscal General de la República y jefa del Ministerio Público. Otra opinión, otra pregunta, la opinión que tiene el pueblo sobre un órgano que debe encargarse por velar que se utilice de manera correcta y de manera transparente los fondos públicos, que nadie se enriquezca a costa del erario nacional.
la función de la Contraloría General de Cuentas de la Nación. Otra, la función que tiene el Procurador General de la Nación, que es jefe de la Procuraduría General de la Nación, una entidad creada para representar legalmente los intereses del Estado de Guatemala. Si ustedes ven, y con esto termino, el resultado de esa encuesta, entonces van a entender el por qué estamos como estamos. Y va a haber un denominador común, que es el que se hace presente en estas instituciones y organismos de poder del Estado. Y es contra esto, obviamente, que hay que fijar la manera de poder buscar soluciones a una problemática. Conocemos cuáles son las causas del problema, pues ahora pensemos en las posibles soluciones. Sin más, mis amigos, pues podríamos ir platicando. Gracias por su paciencia. Estamos en la última sesión y, por lo tanto, no me resta más que pues, agradecerles, en primer lugar, su paciencia y establecer que, de alguna manera, podemos establecer que esta sería la manera de poder, en un momento dado, pues, tal vez no poner fin a la temática, sino, pues, voy a dejar de hablar de la misma, pero estos son los contenidos de nuestro programa. Sin más, gracias por su presencia. Nos vemos en una próxima actividad que va a ser la realización del examen final. Va a ser los 3 módulos, el 7, el 8 y el 9, objeto de evaluación. Voy a socializar materiales con ustedes y, por supuesto, instarlos a que este examen va a ser en módulo, la plataforma que ustedes conocen. 3 módulos que tendrán material de apoyo, guías y videos explicativos. Así es que, sin más, lo dejo por acá. Gracias por su atención. Tendrán sus notas en su momento oportuno. Ya tienen, en este caso, ya no tendremos clase, mis estimados amigos. Yo sé que, pues, por supuesto, habrá tristeza o habrá más alegría. Supongo que más alegría que tristeza. Pero sí, decirles que bajo este contexto, pues, estamos en lo dicho. Así es que gracias por la oportunidad que me dieron de estar en sus hogares, de ser parte de la formación académica de ustedes y decirles estamos en una universidad. Es un nivel universitario que exige de nosotros un gran esfuerzo y, por supuesto, no defraudar a ese pueblo de Guatemala que con sus impuestos pues, hace posible que llegue esta vía de cultura y de educación superior al pueblo de Guatemala. Así es de que continuamos en la próxima, mis amigos. Feliz tarde y nos vemos hasta pronto. Gracias por su atención. Feliz tarde, licenciado. Gracias. Feliz tarde, licenciado. Muchas gracias. Feliz tarde, licenciado, y muchas gracias.